En este segundo video hablaremos sobre el paro médico y la matanza de estudiantes del 68. El paro médico fue una manifestación que hubo entre residentes y médicos en el sexenio de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz quiso tener un régimen donde se le respetara, pero en vez de eso llegó a la arrogancia. A los médicos les llegó el rumor de que el aguinaldo de ese año no se les pagaría, aparte que trabajaban en malas condiciones, no se les respetaba y no tenían como un cierto reglamento. Los médicos se manifestaron, pero Ordaz dijo que eso se arreglaba con los del sector. La huelga duró bastantes días, se quitaban pensando obtener una respuesta a la cual nunca llegó. El 80% de los médicos del país se manifestaron, crear una alianza, la alianza que levantó el paro. Primero levantaron los residentes y los médicos se vuelven a manifestar. Finalmente el movimiento médico acuerda que terminar la guerra. El presidente otorga aumentos a los residentes y a los médicos, pero no era todo. Aparte, después los médicos se vuelven a levantar en armas o hacer una huelga pidiendo contratos como trabajadores. Durante la última marcha al Zócalo, los médicos fueron agredidos lanzándoles huevos y tomates y se suspende la huelga el 28 de mayo. A esto se le suma que Díaz Ordaz mandó a un conjunto de granaderos para desalojar a todos del hospital 20 de noviembre. Cientos de médicos fueron despedidos, algunos volvieron a trabajar y otros ya no pudieron volver a sus empleos. Esto ocurre el 6 de septiembre de 1965. En el evento del 2 de octubre de 1968 ocurre a partir de una riña que hubo entre unos estudiantes de la UNAM y unos preparatorianos jugando tochito. De ahí se deriva que los granaderos y la policía entraron a parar esta riña, pero de una manera agresiva. Después de esto se unen dos manifestaciones al Zócalo, una conmemorando a este señor al asalto de Fidel Castro, y la otra exponiendo el maltrato que se les había dado a los estudiantes. Después de ahí, los estudiantes se tomaron en huelga queriendo expresar el maltrato que se les había dado, a lo que se tomó un primer plantón en el Zócalo, donde la policía y los granaderos entraron a quitarlos de manera agresiva. Esto provoca que los estudiantes quemaran autobuses y el ejército los defendiera más agresivos. Entran a una escuela por la noche, a donde llegan a golpear a muchas personas. El 2 de octubre, a consecuencia de todo esto que había pasado, se reúnen entre 5,000 y 10,000 personas en la Plaza de las Tres Culturas, donde se les había dicho que se les iba a dar una respuesta, pero que solo fueran los representantes, lo cual no fue así. Desde muy temprano se veían los tanques y el ejército y varios. La gente no sabía que las personas que traían un guante blanco era el Batallón Olimpia, que estaba entrenado para guerras y todo este tipo. Entonces, el Batallón Olimpia entra, los empiezan a atacar y fue así como desde el tercer piso se comienzan a lanzar disparos y un helicóptero comienza a lanzar bengalas. La gente, pues al estar tanta gente reunida, no había para dónde correr. Por más que trataban de huir, no se podían. Muchos jóvenes murieron, se dice que más de 1,000 estudiantes. Gustavo Díaz Ordaz solo dice que al fin ganaron sus muertitos, y en su reporte de gobierno solo dice que murieron 40 personas
En realidad no se sabe cuántas personas murieron porque muchos cadáveres desaparecieron y pues no se tiene el conteo en sí. Díaz Ordaz, en su quinto informe, dice que él fue el culpable, que él se responsabiliza por lo que había pasado, ya que se le estaba echando la culpa a Luis Echeverría. Y pues esto fue todo sobre el paro médico y el movimiento del 68.